Para continuar, les voy a presentar la estructura de una carta de intención. La carta de intención también es un modelo diferente de estructura que un correo electrónico y que una carta de motivación. Ella tiene su propio esquema. En realidad, la carta de intención tiene la estructura, no es tan fija como lo sería una carta de motivación o una carta normal, porque la carta de intención puede haber diferentes tipos: una cotización, una respuesta a un cliente, un casi contrato o un posible otro sí, una propuesta que ya está casi definida por un documento legal, pero que aún está en el término de correo electrónico o documento que no está amparado por la ley. Entonces, es una construcción que va a realizar el remitente. Por ejemplo, aquí tenemos Uh, previamente hubo una conversación en este correo electrónico, en esta comunicación, en la que se intercambiaron correos electrónicos, cartas y hubo un convenio entre el cliente y el vendedor. La solicitud es la compra de algunos productos, algunos insumos para la realización de una escenografía, y la vendedora del departamento comercial, Cecilia Ferreira, ella decide enviarle esta carta al señor Ferreira también. Entonces, como pueden ver, es una carta donde está listando las cosas que hay. Existe un correo electrónico que acompaña esta carta. Entonces es una carta en la que el correo electrónico está cumpliendo con la parte de encabezado. Bueno, aquí no hay encabezado, pero sí que hay saludos y despedidas de la muestra de la intención, y acompañan anexo de esta carta. Estas cartas normalmente vienen en anexo junto como soporte junto con un correo electrónico. Entonces esta sería la carta de intención. Otra posible carta de intención es una carta, un previo contrato o trato entre dos personas que se haga con la intención de cerrar un futuro trato, ¿sí?, o negocio, pero que todavía no se ha formalizado. Entonces cada uno da sus condiciones. Si es aceptado, ahí ya procederían a hacer un tipo de documento diferente, tipo de texto, que sería un contrato, ¿no?, un documento legal. Bien, para continuar, entonces vamos a hablar de esa relación ahí, esa famosa relación entre el texto, el remitente y el destinatario. Una vez más, recuerden que es súper importante tener en cuenta que al momento de escribir una carta, el remitente debe tener siempre presente quién es su destinatario, por qué le está escribiendo, para qué le está escribiendo, además del contenido del texto que va a desarrollar, ya sea dependiendo de una carta formal, informal, o con alguna finalidad más específica, académica o profesional. Continuando, ahora vamos a trabajar sobre esa relación entre el texto, el remitente y el destinatario, tan importante que ya hemos mencionado varias veces. Recuerden que al momento de escribir un correo deben tener siempre presente el destinatario, su destinatario, para saber para qué le están escribiendo, por qué le están escribiendo, para quién, ¿eh? Entonces esa parte debe estar súper clara en todo momento, al momento de estar redactando. Y vamos a hablar un poco sobre esa relación simétrica entonces entre el texto del remitente y el destinatario. Me gustaría comentar una frase del famoso escritor Humberto Eco, en la que él dice: entre la inaccesible intención del autor y la discutible intención del lector está la intención transparente del texto que refuta una interpretación insostenible. Entonces, ¿de qué nos está hablando el señor Humberto Eco con esta sentencia? Él habla la inaccesible intención del autor, habla sobre lo que nosotros nunca sabremos que el autor quiso decir, ¿no? El autor, aunque él haga manifiesta su intención, tiene unos procesos personales por dentro, sus motivaciones, sus cuestiones personales. La discutible intención del lector, el lector tiene toda la libertad de interpretar la carta a como él guste, como le plazca. Entonces, por esto, discutible intención del lector, está la intención transparente del texto. El texto, entonces, el texto va a expresar una parte de las intenciones del autor, que tiene en cuenta que tiene un destinatario, que tiene que tenerlo presente, y él, transparente, como lo dice
va a mostrar un mejor camino para el lector que un punto medio. Por esto, en realidad, no es que el texto sea más importante que la intención del lector o que la interpretación de textos que tenga el lector, pero sí que es un soporte transparente que se acerca más a la realidad de la intención del mensaje. ¿Sí? Refuta, responde a la interpretación, una interpretación insostenible, porque la interpretación puede haber muchas. Sin embargo, para interpretar un texto vamos a ver algunas estructuras que son necesarias que ustedes aprendan. Trabajemos entonces en esta estructura, una vez más aquí trabajando la tríada de texto, destinatario, remitente. Como ven, el argumento de las ideas y la estructura de los textos epistolares, el texto siempre va a mantener aquella estructura que trabajamos, un encabezado, un destinatario, informaciones de él, los saludos, el cuerpo del texto, de la carta, y finalmente las despedidas con la firma y todo lo demás. ¿Sí? Es importante dejar clara la intención, o sea, reiterar la motivación dentro del texto para que éste se haga transparente como el texto, y tener muy en cuenta, ¿no?, esa relación de comunicación formal o informal. Mucho cuidado ahí con las palabras que ustedes seleccionan. Deben pensar aquí directamente con la relación del destinatario, que siempre el autor, el remitente debe pensar, colocarse en los zapatos de su destinatario, no, más allá del sentido de empatía, de colocarse en los zapatos de él, de saber de quién son esos zapatos, a eso me refiero, y adaptar sus formatos, a sus palabras y formatos al formato del texto del destinatario. Ya entre tanto, el remitente, él debe tener una preparación del texto, lo que hablamos, what you see is what you get, preparar lo que se quiere decir, lo que quiere significar, lo que se quiere expresar, antes de formatar todo el cuento de la estructura del texto epistolar, que es lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Importante en esa relación también que hablamos, esta aquí es una pequeña síntesis de lo que hemos mencionado hasta el momento, que en esa relación, cuando es el momento del remitente, la voz, que era lo que hablábamos, de hablar, escribir y leer, leer y escribir, cuando se está escribiendo, el autor debe manifestar su propia voz, y eso solo se hace con ejercicios que agucen y depuren su propio estilo. ¿Sí? Él habla de la manera en la que él escribe, la manera en que habla, pero depura un estilo de escritura, dependiendo del caso, si es un caso de una comunicación formal, como lo sería una carta de motivación o una carta de intención. A continuación voy a trabajar con ustedes algunos ejercicios de redacción que he preparado precisamente para evaluar si los conceptos han quedado fijos, está claro hasta aquí todo el tema. Esta pirámide resume muy bien principalmente esa relación al momento del proceso de creación. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estos ejercicios de redacción? Habrán 4 ejercicios, ustedes tendrán su tiempo, como es una grabación, podrán detener la grabación y hacerlo con el tiempo que les plazca, o acompañarlo o hacerlo como tarea, pero la idea es que lo hagan y que manifiesten cuál es su respuesta. Entonces les sugiero que después de que yo lo lea y después de dar la instrucción, después de que yo lo lea, ustedes detengan el video, lo piensen, reflexionen y respondan. Entonces vamos con el primer ejercicio de redacción. Una de las universidades más reconocidas del mundo abrió una convocatoria para extranjeros ofreciendo una beca de estudios y dinero mensual para cubrir los gastos del estudiante seleccionado. Redacte una carta de motivación para esa universidad. Entonces usted va a redactar esta carta con el formato que le presenté como carta de motivación, y la idea es que usted exponga realmente su motivación, no apenas en una pequeña frase, me gustaría tener una experiencia internacional, y sí exponiendo los detalles de por qué usted lo merece y por qué, cuál sería su retribución futura, si obtener este beneficio o aunar un convenio con la institución, con la universidad. Entonces les doy un tiempo, espero que con la grabación ustedes pausen el video y pues trabajen con la grabación ahí en pausa con el primer ejercicio. Muy bien,
continuando, espero que hayan hecho el ejercicio. Vamos a continuar con el ejercicio número 2. Entonces, recuerden que estos ejercicios son importantes para que ustedes refuercen y ejerciten todas las estructuras que han aprendido y principalmente para que ya tengan un primer acercamiento a lo que será una carta de aceptación. Aquí vamos a trabajar el otro concepto que es la carta de intención. En el ejercicio 2, usted será el gerente de recursos humanos de una empresa y debe contratar a un nuevo funcionario. Redacte una carta para el candidato aclarándole los detalles de la oferta y las condiciones del trabajo virtual. Recuerde que no es un contrato, es una carta donde usted le está explicando las condiciones laborales, cuál será el formato de trabajo, explicándole cuál es el cargo, la oferta salarial, pero no como tal un contrato. Hasta que él acepte y sea discutido, responda, ¿no? Comunicación bidireccional, es que se formará un contrato, que es otro tipo de texto que trabaja, que no pertenece a los correos electrónicos ni a las cartas. Muy bien, continuemos entonces. Recuerden que tienen un tiempo, hagan la pausa en el correo, en el video y continúen con la actividad. Cada ejercicio es necesario que lo hagan. Continuamos. Ejercicio 3. En este ejercicio usted redactará otro tipo de estructura que también trabajamos durante este curso, que es un tipo de estructura de correo electrónico. Será más sencilla de manera informal. Usted redactará un correo para una vieja amiga que no ve hace 7 años. Entonces es una amiga con la que usted se comunicaba por correo electrónico frecuentemente y va a redactar un correo usando las estructuras, pero pues con el lenguaje adecuado para este tipo de texto. Le pido y le sugiero que haga la pausa en el video, realice el ejercicio y continúe después de realizar el ejercicio. Muy bien, y es el último ejercicio de las actividades de redacción. Entonces, en este ejercicio usted va a redactar un correo electrónico para una empresa postulándose para una oferta de trabajo. Va a enviarle una cover letter de la propuesta, por qué usted es el candidato ideal para este cargo, además de adjuntar toda la documentación que sea necesaria y imaginariamente, ¿no?, anexarla, pero sí como una carta de intención hacia esta empresa a la cual usted tiene intención de postularse como candidato al cargo. Estos han sido los ejercicios. Recuerde hacer la pausa, tomarse su tiempo. Usted es libre para tomar y practicar el tiempo que usted considere necesario para cada ejercicio, pero le recomiendo que los haga todos para ejercitar esta actividad. Estamos llegando casi al final y me gustaría, antes de terminar, dejarles algunos consejos y tips necesarios, aunque ya la mayoría de los temas aquí fueron presentados, hablando respecto a las estructuras, la diferenciación de los textos, por qué textos epistolares y no contratos o cartas normales, y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estos SMS, mensajes de WhatsApp, y sus estructuras, aunque sean semejantes, ¿sí? Esa relación lector, esa relación del destinatario de la carta, ¿sí?, del autor, que es tan importante y que ustedes deben tener muy en cuenta. Pero vamos a hablar entonces con algunos consejos básicos al momento de producir correos, redactar correos electrónicos, cartas de motivación o cartas de intención. El primer consejo sería: recuerde que no es necesario escribir 20 veces la misma carta de motivación o intención. Si usted se quiere postular para 20 universidades o quiere vivir en 20 países diferentes y escribirle a 20 embajadas diferentes, no es necesario escribir 20 veces la misma carta. Use y guarde sus recursos. Si usted ya tiene un formato de carta, ya tiene un poco de entrenamiento y depurado el estilo, usted reconoce su propia voz dentro de la carta. Guarde esta carta y a medida que vaya enviándola para otras posibles convocatorias o otro posible llamado o otra intención, depure los detalles que tiene. Cada vez que usted abra la carta y la utilice con una intención diferente, se va a dar cuenta que siempre hay algo que mejorar. Entonces guarde sus cartas y el formato o los formatos de correos electrónicos, que esto es súper importante.
Muchos de nuestros correos ya vienen con un formato definido. Creen una firma digital que no tengan necesidad de escribir, de no perder tiempo y escribir su nombre. No perder tiempo, pero la cuestión aquí es optimizar el tiempo y para usarlos en futuras oportunidades. Un segundo consejo sería usar los templates de las cartas. Hay cartas, cartas del gobierno, cartas que todo adulto en algún momento tiene que enfrentarse a realizar. Solicitudes, sea para abrir una cuenta de banco, sea para cambiar una entidad bancaria, sea para hacer algún tipo de solicitud a una entidad gubernamental, financiera, del tipo que sea. Entonces recuerde que esa carta posiblemente ya la hicieron otros y que usted puede o guiarse o copiar, ¿no? Desde que sea libre de derechos de autor y esté escrito como esté disponible como un template. Usted es libre de usar y editar este template. Entonces aproveche estos recursos que abundan en la internet, precisamente con este nombre template, ¿sí? Templates de cartas, porque las cartas más difíciles ya fueron hechas varias veces, entonces no vale la pena empezar de cero cuando se puede aprovechar estos recursos. Consejo número 3. Recuerde que inicialmente usted debe enfocarse, y una vez más lo repito, en lo que quiere comunicar, en lo que quiere decir, después en cómo y los medios en los que usted quiere comunicar, que son los detalles. Escriba en una hoja de papel, es un buen ejercicio. Escriba con frecuencia con diferentes finalidades. Envíe una carta a un amigo, o escriba un correo electrónico a una amiga. En vez de enviar ese mensaje o ese audio por WhatsApp, intente aprovechar que ahora conoce o estructuras un poco más interesantes. Y aunque manteniendo la informalidad, el lenguaje formal, póngase a prueba con lo que usted aprendió para que no se quede en el olvido, sino que sea una práctica continua. ¿Sí? Escribir bien requiere un ejercicio de creación constante, ¿sí? Y esto deben ponerlo a práctica, es como un músculo, la creatividad. Un quinto consejo sería siempre pensar en su destinatario. Él debe estar presente en todo momento para que su texto se vuelva transparente, como lo decía Humberto Eco en la frase que trabajamos. Entonces recuerde que al momento de redactar, ponerse en los zapatos no tanto como una cuestión de empatía, pero sí en una cuestión de identificar de quién son esos zapatos, entender bien por qué esa persona está ahí y que esa persona es diferente y usted necesita tener claridad de su destinatario. Encuentre el mejor camino para llegar a su destinatario. Bueno, esos han sido mis consejos y hasta aquí ha llegado este curso. Espero que ustedes saquen el máximo provecho del material y recuerden que ahora ustedes son capaces de producir textos epistolares, sea correo electrónico, cartas de intención, cartas cortas, cartas de motivación, SMS o mensajes de WhatsApp, usando este tipo de textos y este tipo de estructuras que fueron presentadas. Y algunas actividades, ¿no? algunas técnicas que les van a ayudar para mejorar tanto su redacción como su comprensión de texto y optimizar el tiempo. Eso ha sido todo por este curso. Que lo disfruten.